Dios Padre que vives, que amas nuestras almas, damos gracias. Humildemente oramos y te damos gracias por toda la gracia y amarnos como tus hijos. Hermanos amados, están reunidos aquí ante tu presencia, ante ti este domingo. Oramos para que estés con nosotros en la palabra que está siendo predicada y guía nuestros corazones y mentes. Por favor, dales el corazón para tener lástima de las almas, para que sepan quién eres tú y qué es lo que hiciste. Está con nosotros en el gran seminario bíblico del mes de febrero 9 para que muchas almas sean invitadas y escuchen tu palabra y reciban vida eterna. Por favor, ayúdanos a estar unidos en un solo corazón y una sola mente. Y lo que veamos todo hasta ahora en tus manos milagrosas. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien vive. Amén. Vamos a ir a Hechos capítulo 7 para empezar el día de hoy. El libro de Hechos capítulo 7. Versículo 54. Al versículo 56 voy a leer. Y en estas cosas se enfurecían en su corazón y se crujían con los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio a la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Versículo 60. 60 leamos juntos. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Quiero saludarlos otra vez. Buenos días. A tomar este momento para saludar a los que están a la par de nosotros. Podemos decir mucho gusto en verlo. Ya pasó un mes del 2026, desde que empezamos este año. Ha sido recientemente que empezamos este año. Y siento como si el tiempo se está volando. La Escritura dice que el regreso del Señor está muy cerca. Y el que venga, vendrá y no va a tardar. Y el justo vivirá por la fe. El que regresa atrás no va a estar agradado en Dios.
estos últimos tiempos creo que es más apropiado para vivir nuestra vida más activamente para el Señor y solamente para el Señor. Vivimos nuestras vidas aquí, no con el propósito de este mundo. Nuestra esperanza está en las cosas eternas, en el reino de Dios que ha de venir. En la postura apropiada de tener nuestra vida, de sufrir y sacrificar más para el Señor, para que su reino venga. Hay muchas maneras de poder agradar al Señor. Una manera más fácil de agradar al Señor es salvar a las almas que están muriendo. Es la misión de traer a almas que están muriendo hacia Cristo. ¿Cuál es la razón de por qué Jesucristo vino al mundo? Para librar a las almas de los que están yendo hacia el infierno. Jesucristo vino por ellos. Y la vida de perseguir al Señor, ¿qué significa esto? Es hacer lo mismo que Jesucristo hizo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, el papel es de mantener el papel de Jesucristo. Y por eso la misión de la iglesia es de mantener la voluntad de Dios de lo que Cristo ha hecho. Cuando tú ves el libro de Hechos, muchos sacrificaron la vida, todo para este libro. Un gran ejemplo del que vamos a estudiar hoy es el diácono Esteban. Hechos capítulo 6 habla de cómo ellos escogieron 7 diáconos. Uno de ellos era Esteban. Esteban hicieron cosas administrativas en la iglesia. Pero en verdad fue matado, martirizado primeramente ante el Señor. Y puedo preguntarte cómo será que Esteban pudo vivir una vida tan preciosa ante Dios. Vamos a considerar varias cosas de la muerte de Esteban, de lo que debemos aprender de las Escrituras. Si vamos a capítulo 7, versículo 54. 7, versículo 54. 54, leamos juntos. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es la reacción de los que acusaron al diácono Esteban. Si leen y empiezan a leer Hechos capítulo 7, puede ver este hombre, el diácono Esteban, que tiene un gran conocimiento de la Biblia. Él se va en detalles desde Abraham hasta Jacobo y aún hasta Moisés. Y basado al sermón de Esteban, muchas de las personas fueron cortadas del corazón por medio del Espíritu Santo que trabajó por medio de su palabra. Vamos a marcar aquí. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Versículo 37. 2:37 voy a leer por ustedes. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Este capítulo habla de Esteban y Pedro que predicaron la palabra de Dios y fueron cortados de corazón. Por medio de Pedro, Esteban, por medio de muchas personas
de la palabra de Dios, el Espíritu Santo cambió la vida de muchos de ellos. Tenemos que considerar ante el Señor el poder de la palabra. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar el corazón del hombre. Los capítulos 2 y 7 habla de los escuchadores que fueron cortados del corazón. Si mira el contexto de cortar el corazón, tienen diferentes significados. Capítulo 7, cortado el corazón, significa de que los corazones de los escuchadores estaban como enojados, enfurecidos. Y capítulo 2, donde el versículo 37, que compugieron de corazón, creen que estaban nobles de corazón, suaves de corazón. Lo extraordinario de eso, de cuando escucharon la predicación de apóstol Esteban y Pedro, sus corazones cambió por medio de la palabra. ¿Cómo puede ser una palabra que puede ser usado por el Señor? Primeramente, tenemos que vivir una vida de que cambia por medio de la palabra de Dios. Los cristianos tienen el deseo. Todos los cristianos desean la esperanza de vivir una vida más recta ante el Señor de Dios, ante los ojos de Dios. Pero es muy difícil ver el cambio en nuestras vidas. En verdad, nuestros corazones tienen que cambiar y nuestras maneras cambian también. Pero hay algo que es difícil, aún en este estándar del mundo, de cambiar. Lo más difícil de cambiar es ¿qué? Es fácil cambiar el carro, fácil cambiar tu celular. Puedes decir, ¿cambiar tu esposa es fácil? ¿O cambiar tu esposo es fácil? No es fácil. Para los que están casados, después de casarnos, tratamos de cambiar la otra persona, nuestro esposo o esposa, sean tus hijos, o sea tu esposa, aún a tu esposo. Quieres cambiar su corazón. Pero en verdad es difícil cambiar a las personas. Hay personas que en verdad no van a cambiar y hacemos todo lo posible de cambiarlo. Pero es muy difícil de afectar este cambio. Es porque saben de que, por experiencia, que el corazón del hombre es muy difícil de cambiar. Puedes ver alrededor. ¿Por qué será que las personas no han cambiado? ¿Quieres saber por qué? Porque, primeramente, es difícil para que yo cambie y las personas alrededor no están cambiando. Es difícil esperar de que las otras personas cambien si tú no estás cambiando. Puedes decir, querida, ¿por qué no? ¿Por qué eres muy dura? ¿Por qué eres muy dura? Mírate a ti mismo y esto a ti. Que tú eres una persona dura también de cambiar. Tú estás viviendo con esta carne y cambiar por los 50, 60 años. Tenemos que reconocer de que en nuestra vida es difícil cambiar y es más difícil cambiar la vida de otros y especialmente la mía. Pero aquí lo que cambia o lo que puede cambiar el corazón de una persona. ¿Qué piensas que puede cambiar el corazón de la persona? Es la palabra de Dios. Muchas personas fueron cortadas el corazón al escuchar el sermón de Pedro y Esteban. Y en el contexto de Hechos capítulo 2, cuando fueron cortadas el corazón, quiere decir que fueron culpados de la palabra y también fueron nobles de corazón. Eso quiere decir ser cortados al corazón. La palabra de Dios hace suave los corazones de las personas y cambia los corazones de las personas. Y para los cristianos, para mantener lo más importante es la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra y la escribimos en nuestros corazones, ¿será que habrá cambio en nuestros corazones? Claro que sí. Muchas personas claman esto. Yo he escuchado la palabra muchas veces y aún mi vida no ha cambiado. No es el tiempo, puedes escuchar la palabra lo que mucho tiempo, lo que tú quieras, pero si no la escribes en tu corazón,
Pero decir escuchar es escribir la palabra en tu corazón y eso va a traer el cambio. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Versículo 11. Versículo 11 de Deuteronomio. Vamos a leer versículo 11 juntos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es mandamiento difícil para ti ni está lejos. Se puede ver Deuteronomio. Están grandes cosas de que Dios ha hecho por medio de Moisés. Y la declaración y la explicación detrás de esto es que cuando escuches la palabra de Dios, tú vas a ser bendecido y si no, vas a ser maldecido. Todos nosotros deseamos vivir conforme a la palabra de Dios. Pero mientras vives tu vida, creo que vas a experimentar de que tan difícil es ejercitar la obediencia. Entonces decimos, yo sé, pero es muy difícil aplicarlo. Sabiendo, es diferente a aplicarlo. Pero si miramos el versículo 11, dice, la palabra que es hablada no es de misterio, lo que significa es que no es difícil seguir la palabra. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil seguir la palabra de Dios. ¿Cómo podemos decir que la palabra de Dios es fácil de aplicarla y seguirla? ¿Sabe la respuesta? Que es difícil aplicarla. Pero aquí es lo que explica la Biblia. Versículo 14. Leamos juntos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Aquí es la verdad de cómo es explicado el versículo 14. La palabra está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Si la palabra no termina con nomás escucharla, pero si termina en tu corazón escribiéndola, te es fácil aplicarla en tu vida. Hebreos capítulo 2 dice que la palabra de Dios está viva y activamente. Este es un gran dicho. La palabra de Dios vive. Este es mi celular. Les voy a preguntar, ¿será que mi celular está vivo o está muerto? Quizás no sepan la respuesta. No estoy preguntando si está prendido o apagado. Estoy preguntando si está vivo o muerto. ¿Está muerto? Aunque lo ponga en mi corazón o en mi pecho, no va a regresar a la vida. No tiene vida en el teléfono. Pero digamos, si en mi pecho tengo un perrito, ¿será que ese perrito se va a quedar quieto o se va a mover? Digamos, por ejemplo, si ese perrito en mi pecho está callado por 1 hora, ese perrito quizás está muerto. 2 horas, el perrito garantizadamente está muerto. Pero el hecho de que está viviendo quiere decir que se mueve. Si tienes un perro de robot, quizás se queda quieto. Pero un perro viviendo, porque hay vida atrás de ello, se va a mover. Entonces no puede quedarse quieto. Por ejemplo, digamos, si yo tengo mi pecho es un bebé, ¿será que ese bebé se va a mover o se va a quedar quieto? Claro que si el bebé está durmiendo va a estar callado, pero el hecho de que tiene vida se va a mover. Si te agarras de algo que está viviendo,
como un humano, va a reaccionar. Si estoy agarrándome de un bebé o un perrito, voy a tener más cautela de cómo yo me muevo o hago las cosas. Lo asombroso de esto es que la palabra de Dios está viva y está trabajando eficazmente. Si tienes la palabra de Dios en tu corazón y la palabra de Dios que está en tu corazón está viva, vas a moverte. Y ese movimiento te va a permitir de tener más conciencia. Va a tener más consciente de un bebé o un perro. Y así mismo, cuando la palabra de Dios es implantada en el corazón de esa persona no puede estar inconsciente de la palabra o el movimiento en su corazón. No puede ignorarlo. Entonces, antes de mentir, te va a poner un examen. O antes de enojarte, no puedes controlar tu enojo. O si has visto a una mujer o un hombre y la has visto y vas a poner como un stop completo, vas a tener más cautela. Y la razón de esto es porque la palabra de Dios está viva y moviéndose. Y esa es la verdad. Para nosotros escuchar, nada más debe quedarse, y sino escribirla en nuestros corazones. Cuando implantamos la palabra de Dios en nuestros corazones, podemos tener más cautela con la existencia de Dios y sus movimientos. De los cristianos, lo más importante del aspecto de cada cristiano es la palabra. ¿Por qué razón vienes a la iglesia? No estamos aquí para cantar. Hay una paz como un río en mi corazón. El propósito de tu jornada aquí no es para servir o tener cierta comunión. Pero lo más importante, la razón de la iglesia, definir un lugar, de venir a escuchar la palabra y aprender la palabra. El Evangelio de Lucas capítulo 8. Versículo 18. Lucas capítulo 8, versículo 18. Voy a leer del versículo 15, primeramente. 8, versículo 15 voy a leer primero. Sin más, los que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué deseas más en tu vida cristiana para dar frutos? Entonces la parábola del sembrador es que cuando la semilla es plantada en una buena tierra, va a dar frutos 70, 80 o 100. La Biblia, cuando se trata de cosas espirituales muy diferentes, cambios internos pueden ser un fruto, o evangelizar puede ser un fruto. De acuerdo a Hebreos capítulo 13, aún los alabanza con la boca es un tipo de fruto también. Lo más importante de la vida cristiana mencionada es dar frutos. ¿Y cómo puede dar muchos de estos frutos? Versículo 18. Leamos juntos. Mira pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. De acuerdo al versículo 18, la respuesta para dar frutos es escuchar. En otras palabras, tu postura, tu actitud de escuchar la palabra está conectado con lo que se llama dar frutos. Marqueo 4:24 dice, ya toma oído a lo que escuchas.
Ten cautela y consciente de lo que escuchas en la palabra de Dios, como está conectado con los frutos y los tipos de frutos que puede dar. Si deseas dar frutos en tu vida este año, si deseas ver cambios en tu vida, si deseas dar frutos de evangelizar en tu vida, lo más importante de todo de considerar es de cómo escuchas tú la palabra de Dios. Si nada más viene y escuchas, deja que la palabra de Dios se vaya y nada queda atrás, la palabra de verdad, de acuerdo a Hechos capítulo 7, tienen una mente más consciente que las personas de Tesalonicense. Y revisaron viendo si la palabra era de acuerdo a las escrituras. De acuerdo a la Biblia, cuando las personas cuentan la palabra de Dios, vieron si de verdad era la palabra de Dios así o no. Y de acuerdo, muchos de ellos creyeron. Escuchamos la palabra de Dios cuidadosamente y medita la palabra, entonces va a dar frutos. Entonces, como resultado de esto, quiero preguntarles una cosa. Mientras escuchan o lean la palabra de Dios, ¿qué tanto de eso queda en tu corazón? Dije, yo tengo mucho. Y te voy a preguntar. El domingo pasado sé que escucharon la palabra. ¿Qué escucharon? ¿De qué escucharon? ¿Si vinieron la semana pasada? Si vinieron el miércoles, el semana del miércoles, ¿de qué escucharon? Si verdad lo piensas, de qué tanto escuchaste, queda en tu corazón. En verdad, al pensar que pensamos de que tenemos muchas palabras de corazón en nosotros, en verdad no tenemos mucho. En verdad, yo predico en veces, pero en veces me olvida lo que prediqué el domingo pasado. Me pregunto, muchas veces pienso esto, pero este año tengo que cambiar. El resultado del fruto de las personas que han cambiado, los frutos es el cambio de un crecimiento. Si un árbol no crece, ¿cómo puede dar fruto? El crecimiento es el cambio. Sin cambio no hay fruto y si no hay nada que quede. Entonces, si desea dar fruto este año, les pido de que cambien su actitud y postura cuando encuentran la palabra de Dios. Si tu actitud cambia hacia la palabra, le garantizo de que sí van a dar frutos. Quiero preguntar entonces, no tienes que faltar donde haya la palabra de Dios. Tienes que tener cuidado de cómo escuchas. Aplica esto, de que no vas a faltar este año. Segundo, nunca llegar tarde hacia la palabra. Disculpen, cuando se reúnen juntos, ¿qué es lo que hacemos primero? Primeramente, abrimos la Biblia. Muchos tienen esta manera de siempre llegar tarde. Muchos dicen esto, una historia. Tengo un amigo en la secundaria que le llamamos tarde porque siempre llegaba tarde. Y le preguntamos, ¿por qué siempre llegas tarde? Su excusa, vivo yo muy lejos. Entonces, le llamamos a sus padres y sus padres vinieron y el padre tomaron una gran decisión. Se movieron a la par de la escuela por su hijo para que no llegara tarde. Aquí está la pregunta. ¿Será que ese niño, señor tarde, llegó tarde aún después de moverse o siempre constantemente llegó tarde? ¿Tarde? Absolutamente, siempre llegó tarde. Y la razón de por qué siempre estaba llegando tarde, por las circunstancias de su corazón.
Un día este niño vino a la escuela a tiempo para un examen que era muy importante y le preguntamos, ¿por qué hoy no llegaste esta tarde? Dice, porque ese examen es muy importante a ese niño, pero él llegó más temprano. Si tú tomas ese hábito de llegar tarde o faltar, aunque lo comprendas o no, te pregunta, ¿por qué será que no tengo poder en mi vida cristiana? Porque tengo pasión en mi vida cristiana. Aquí está la respuesta. Toma cuidado de cómo escuchas. La palabra de Dios es mencionada, es comparada como ser un fuego. La palabra de Dios en tu corazón es el fuego. No lo que escuchas. Si implantas la palabra de Dios en tu corazón, esa palabra de Dios te va a volver más consciente porque la palabra de Dios está viva y eficaz. Y por eso puede cambiar tu mente y tu corazón. En tus celos a Dios va a incrementar y el amor hacia Dios va a incrementar. Entonces este año les pido de que no lleguen tarde. Si han visto el papel de noticia de cómo tener un alrededor de la iglesia, uno de los eslogans es de llegar aquí a la iglesia a las 10:40 y no llegar tarde los miércoles. Yo sé que servimos la cena a las 6:30. Vengan a tiempo para que tengan buen tiempo para escuchar. Apliquen eso. La palabra de Dios, Dios mismo puede cambiar tu corazón y mente. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 101. Salmo 119, versículo 101. Leamos juntos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Salmo 119 tiene este título de que habla de meditación. Si vamos al versículo 99, dice, porque tus testimonios son mis meditación. Entonces, la repetición de meditación fue plantada la palabra en el corazón del salmista. Que cuando leemos versículo 101, dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entre más meditas el testimonio de Dios en tu corazón, vas a estar más consciente de tus pies, guardando de toda cosa de maldad para vivir más recto. La llave del éxito a la vida cristiana es de cómo tú tomas la palabra. Cada domingo tenemos versículos de recitar. ¿Te memorizaste el versículo? La razón por que los hermanos van aquí es para que no juzgues de qué tan buenos son ellos. Es para tu propio beneficio. Eso va a traer un gran cambio en tu vida. En los domingos también aprendemos. Si puede, traigan un librito para tomar el hábito de escribir las cosas y utilizar esto cuando llegues a tu casa para repasar y volver a verlo. Tu vida en verdad va a cambiar. Eclesiastés capítulo 12 habla de un clavo muy clavado, hincado.
Ya la palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. ¿Todo bien? De un pastor viene esto. Eclesiastés 12, versículo 11, compara la palabra de Dios como un clavo hincado. Cuando toma la palabra y cuidadosamente la medita, es como un corazón que es clavado en tu corazón. Como un clavo clavado en tu corazón. Si quieres clavar algo en la pared, y si miras al clavo y parece insuficiente, sea, sea algo, se va a quebrar. Si tienes un buen clavo y lo clavas en la madera y luego lo metiste con un... ¿Será que con cualquier cosa que muevas el clavo se va a mover? Si lo clavaste bien. En otras palabras, la palabra de Dios se ha implantado en nuestros corazones bien, como un clavo muy clavado. ¿Por qué será que mi corazón es muy débil y es movido fácilmente? Las personas son débiles. Son muy débiles las personas. Pero que hay una diferencia de alguien que es movido o no es movido, alguien que es más estable. Sea esta persona no equipada con la palabra de Dios. O si no, esa es la diferencia. Que tenemos que poner nuestra fuerza de tomar la palabra de Dios y dejar algo en nuestro corazón. Pero les pido de que tengan un libro y escriban todo lo que escriban en su libro. Si no tienen, yo les voy a comprar uno. Si lo voy a hacer. Tengo ese tipo de dinero. Pueden ayudarse a ustedes mismos con un libro. Y vas a ver los cambios. Y los cambios que vas a ver es que vas a estar más equipado y más fluyente en la Biblia. Después de varias repeticiones puedes ver dónde está Deuteronomio, Malaquías, y saber los cambios en tu vida. Y vas a tener más gozo. Y tu corazón puede cambiar luego. Cuando yo cambio, mi alrededor también va a cambiar. Mamá, ¿qué te pasa? Tus hijos van a notar. Señor Kim, ¿qué te pasó? Tus compañeros de trabajo van a notar. La palabra de Dios va a cambiarte. Y te va a mantener, te va a guardar para que no camines el camino de maldad. Vamos a ir a Salmo 119 otra vez. Versículo 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. 98, leamos juntos. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Versículo 98 dice que la palabra de Dios, sus mandamientos, siempre está contigo. ¿Cómo puede estar la palabra de Dios siempre contigo? Si la palabra de Dios es tu meditación y es implantada en tu corazón, la palabra va a ir donde sea que tú vayas. Si yo trato lo mejor que pueda de memorizar la palabra, o sea, que la comprendas o no, pero en el tiempo la palabra de Dios que meditaste y memorizaste fue implantada, va a ser el guía de tu vida. Te va a guardar y te va a guiar tus pies, tus pasos. Si tu corazón está moviéndose para los lados, va a poder guardar tu corazón. Y aún tus pies y tu corazón que desean, que corren hacia el pecado, van a ser guardados por la palabra. Y por eso la palabra de Dios está viva para los cristianos. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para escribir su palabra en nuestros corazones.
Pero les pido dos cosas. Primero, la repetición de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Es revisar y estudiar nuevamente la palabra. Cuando vayas a tu casa, llevan tus notas, ábranlo y revísenlo. Segundo, memorizar. Les pido de que todos ustedes, en verdad, memoricen los versículos de la semana. Es difícil para mí memorizar, pero para veces que lo leas, te va a quedar la palabra. Un psicólogo estudió esto. Hay algo que en verdad estorba a las personas de este tiempo. ¿Qué será eso? ¿Qué será que molesta a las personas? Es pensamientos pequeños y cosas innecesarias, pensamientos innecesarios. Estas cosas, en verdad, quitan nuestra energía. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de estos pensamientos de acuerdo a este psicólogo que estudió? Es memorizar. Si estás enfocado en memorizar algo, eso va a dejar a tu mente de pensar otras cosas. Y porque ya no vas a estar enfocado de aquí y allá por tus pensamientos vas a estar enfocado en las cosas importantes. Si tienes muchos pensamientos en tu vida, en todo el día, y estás sufriendo por estas cosas, pensamientos, yo te voy a ayudar a deshacerte de esos pensamientos. Memoriza la palabra de Dios. En verdad vas a ser libre de pensamientos inútiles. Todos los pensamientos innecesarios van a desaparecer. Muchas personas, desafortunadamente, ellos se preocupan de muchas cosas. Cosas innecesarias. Pero si memorizas la palabra de Dios, puedes ser libre de estas cosas innecesarias, preocupaciones y pensamientos. Y ese es el poder de la palabra de Dios que es dada a ti. Este año, dos cosas de las que yo hablé es memorizar y revisar la palabra de Dios nuevamente. ¿Entienden? En 2 semanas tenemos el primer gran seminario en Koreatown y espero de que todos vengan porque la palabra de Dios es lo que va a cambiar tu corazón. En verdad, les inviten nuevas almas. Puede ser. Las personas alrededor, sus corazones están muy cerrados. Podemos decir, la palabra de Dios traspasa el corazón. Cuando escucha a su palabra, sí habrá cambio en tu vida. Mientras no estés durmiendo. Mientras esa palabra esté constantemente despierta y no durmiendo, la palabra de Dios va a trabajar en ello. Muchas personas vienen a la iglesia y parece que no están escuchando, pero sí están escuchando. Yo hago los seminarios bíblicos y están cruzados sus brazos de las personas y basado a su cuerpo yo digo en mi corazón, esa persona no quiere escuchar, nomás quiere darse por vencido. O hay personas que se recuestan hacia atrás y hay personas, aunque su cuerpo físico parece diferente, pueden ser salvos. Es porque sus oídos están abiertos y escuchando. Todos ustedes están escuchando ahora. Y estoy seguro de que hoy una cosa, aunque sea una cosa, va a quedar en tu corazón. Y esa palabra puede influenciar tu corazón. Y por eso para ti y para otros, espero de que este gran seminario pueda ser utilizado para guiar muchas almas. Vamos a volver a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 55.
7, versículo 55, voy a leer. Pero estaba Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Capítulo 7, versículo 55 dice que el Espíritu Santo estaba en Esteban y puesto los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Imagínate esta escena. Las personas de Israel estaban tirándole piedras al diácono Esteban por esto. Es algo extremo la circunstancia, pero a pesar de esto, el diácono Esteban miró algo y él vio los cielos. Estaba lleno del Espíritu Santo. Las puertas de los cielos se abrieron y la ayuda milagrosa de Dios estaba en Esteban. Pero lo más importante del tiempo peligroso del diácono Esteban no miró a su alrededor, sino vio hacia el cielo. Lo importante que tú aprendas en esto es, tenemos que ver, enfocar en el cielo. No creo de que haya más importante en este pasaje. Es una naturaleza de ver hacia abajo y alrededor en la tierra. Entre más miras hacia la tierra y la circunstancia, es cuando más no vas a encontrar la respuesta. Pero en tiempos de necesidad y peligro, miren hacia los cielos y miró la ayuda ahí. Algo importante que podemos comprender es mirar y tomar el hábito de ver al cielo. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, versículo 10. Voy a leer. Diez y 11. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Ahora, de acuerdo a este versículo, había una mujer que fue introducida que estaba poseída por demonios y no podía ver hacia arriba. Te voy a preguntarles, ¿estaba encorvada de nacimiento o fue encorvada por su vida? Parece de que esa mujer quizás tuvo esta enfermedad y tuvo esta vida. Porque la Biblia dice que estaba encorvada y de ninguna manera podía enderezar, porque estaba poseída por un demonio. Aquí lo que pasa a las personas que están encorvadas. Las personas que están encorvadas ya no pueden ver hacia arriba. Los que están encorvados no pueden ni ver hacia lejos. Las personas que están encorvadas lo único que pueden ver es la tierra. La razón, porque están poseídos por demonios. Entonces Jesús esta mujer ya no estaba encorvada porque su espalda estaba derecha, ahora pudo ver hacia arriba a los cielos. Asimismo, nuestra vida tiene que ser convertida para ver hacia arriba. Nuestra vida tiene que ver y ver los cielos y los milagros de Dios, la grandeza de Dios. Y vivir nuestra vida experimentando de que Dios está con nosotros, caminando con nosotros y ayudando a nosotros. Pero si no puede ver hacia arriba y nomás mira hacia la tierra, ¿qué será que va a pasar?
Aún esta mujer, porque sabe que siguió viendo, se va encorvada a la tierra, porque estaba poseída por demonios. Tenemos que recordar que hay muchas cosas allá afuera que va a tratar de alejar nuestra vida de Dios. Tenemos que tener cuidado para que nuestros corazones no estén ah, viendo nada más las cosas de la tierra. Aquí es lo que va a encorvar tu vida. Si tu corazón está llevado por estas cosas, tú vas a ser encorvado y ya no vas a poder ver hacia el cielo o las cosas eternas. ¿Qué va a encorvar tu espalda? ¿Qué va a prevenir de no ver a Dios? Una cosa, el dinero, las cosas materiales. Yo creo que hace varias semanas introducí un libro que se llama... Este es un libro de 31 cosas de cómo el demonio, el diablo puede tentar a las personas. ¿Cómo será que el diablo puede usar estas tácticas para engañar al hombre? 21 de las 31 habla de engañar al hombre con las cosas que posee. El libro dice, el diablo no te engaña a tener más dinero, pero si no te dice así a tu oído, si nomás busca lo que necesitas, se gana lo más que puedas, gana así como las personas alrededor tuyo, y te va a engañar a pensar, tienes suficiente, pero no estás suficientemente rico, y te va a hacer pensar de que eres conservado financieramente, pero te voy a preguntar, ¿será que eres conservado cuando se trata de gastar dinero? Muchos van a decir que sí. Dice, tengo mucha cautela cuando gasto mi dinero. Muchos pueden gastar el dinero sin pensar. Miren a mí. Yo tengo mucha cautela. El diablo te vas a engañar en decir, esto es suficiente para mí. Nomás necesito ganar suficiente para pasar o tener más como las personas alrededor mío. Pero es una decepción, una táctica de cómo te va a engañar a tus ojos y tu corazón, para que tú puedas alejarte de lo que es importante. En estos tiempos, en los últimos tiempos, tenemos que tener cuidado para que nuestros ojos no estén viendo nomás para la tierra, para que estén curvados nuestras espaldas. Muchas personas tienen curvadas sus espaldas porque están engañadas por las cosas materiales, las posesiones. Muchas personas desean un poquito más, una vida más fácil. Es nomás lo que le importa y por eso toda su vida trabajan para eso. Pero muchas personas nomás que siguen comparando su vida. Tengo que ser mejor que esta persona. Y si estas cosas están absteniéndote a ti, ya estás encorvado entonces. Tenemos que cortar las cosas de la tierra para ver las cosas de arriba. Y tenemos que estar donde están las cosas que nacen de nuestro corazón. Mira el libro de Oseas. Oseas, capítulo 14, versículo 8. Libro de Oseas. Oseas 14, versículo 8. Oseas está en el Antiguo Testamento.
Si lo encontraron, Oseas 14, versículo 8. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Israel tenía muchos ídolos en sus corazones que fueron llevados por muchas cosas de que los tenía. Pero Efraín, que no es Israel, determinó en sus corazones que tendría yo ya con estos ídolos. Yo tengo que ser libre de los ídolos que me han abstenido a mí. Así, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo los oiré y miraré, y yo seré como a él, como la haya verde. ¿Cuándo dará frutos tu vida? Cuando tus ojos están cortados de las cosas del mundo. Cuando tus ojos están cortados de las cosas del mundo, tus espaldas estarán rectas. Y cuando tus espaldas están rectas, puedes ver hacia el cielo. Y Dios abrirá las puertas del cielo y te ayudará. Salmo 121, versículo 1, dice, yo levantaré mis ojos hacia las montañas, a los cielos. ¿Desde dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, el Creador de los cielos. Cuando yo miro hacia arriba, Dios va a abrir las puertas de los cielos y me ayudará. La naturaleza de la tierra de Israel es diferente de la tierra de Canaán. En Egipto ellos sembraban de acuerdo al agua del río, pero de acuerdo a Deuteronomio capítulo 11 dice que la tierra de Canaán era una tierra que consumía mucha agua. Entonces no podías llevar agua hacia ese campo porque el agua no se quedaba. Con la lluvia la tierra era consumida y se desaparecía, pero la nación de Israel podía dar frutos de comida. Dios le daba la lluvia temprana y la lluvia tardía. En la tierra de Israel particularmente estaba la gracia de Dios, quien abría las puertas de los cielos y llovía agua. Lo importante es esto, que tenemos que ver y enfocarnos en el reino del cielo. Si en vez de poder sembrar más en el mundo, tenemos que vivir nuestra vida viendo hacia el cielo para su gracia, para la misericordia de Dios y provisión de Dios. ¿Qué es lo que es importante de tu vida cristiana? Es como tú observas las cosas. Pasado a lo que tú miras y cómo observas, tienes emociones. Cuando miras a los bebés, son muy lindos, ¿verdad? Digo, para tu bebé no es lindo. Miras a tu propio hijo, dices, es un niño muy horrible, muy feo. No importa si es feo o fea ella, los bebés son muy lindos. Cuando miras el celular, pueden ver que tienen una foto de bebé, sus nietos, a algunos les gustan los perros. ¿Tu perro es lindo? Sí, claro. Muchos de ustedes besan a sus perros. Pero la razón de por qué hacemos esto, porque parece lindo esto, hay una razón. Entre más miras algo, entre más te vuelves atractivo a eso. Es verdadero esto. Si miras a los niños o bebés, las fotos, está más atraído a ese bebé. O a los perros, por ejemplo. Y así mismo, si miras algo que no deberías de ver, quizás vas a estar atraído a eso también.
Primera, segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11 de Segunda de Samuel, versículo 2. ¿Puedo leer? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió en un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde él terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David, ¿saben por qué él pecó? De acuerdo a 2 Samuel, capítulo 11, habla de cómo el hombre de Dios, David, aún él cayó en la tentación. Este hombre, sus hombres estaban afuera peleando en una guerra y se quedó en su casa como siendo perezoso, haragán. Segundo, un estado de pereza, él estaba caminando arriba de su lecho, miró a una mujer y miró por primera vez o muchas veces o una vez que había visto. La Biblia no especifica esto, pero si miramos el texto original de la Biblia, puedes entender. La palabra en hebreo era ra, significa constantemente, continuamente, él estaba viendo. No es como si él nomás estaba paseando en su lecho y miró a una mujer. ¡Oh, qué linda! No es de que él tuvo una curiosidad solamente, pero con intención, con el texto original, con la intención, y muchas veces él fue a ver, y entre él más miraba, él fue atraído, y David, ahora su espalda se encorvó. Él no tenía idea de lo que él estaba haciendo en el momento, y llamó a esta mujer, y fue hacia ella, y eso lo guió ¿a qué? A muerte. ¿Por qué? Porque él miró algo que no tenía que ver y su espalda fue encorvada. En ese momento olvidó sobre Dios. Y por eso lo que miramos es lo que nos hace a nosotros. Para Esteban, en ese tiempo de que él estaba siendo apedreado hasta la muerte, él miró a los cielos y miró a Dios que se levantó de su silla. Las puertas de los cielos se abrieron y Dios interfirió a ayudarle. Tenemos que ejercitar de tomar ese hábito de ver hacia arriba. Job 31:1 dice, yo he hecho un pacto. ¿Cómo yo puedo enfocarme en una mujer? Job en verdad puso su esfuerzo de controlar de lo que él miró. Entonces, si eso era hecho, entonces ¿cómo nosotros podemos ver arriba a los cielos más? Entre más miramos a los cielos, podemos ver a Dios más. Entre más miramos a los cielos, entre más podemos ver la ayuda de Dios. Pero es difícil ver de arriba. Es difícil, ¿por qué? Salmos 22. Salmos 22, versículo 1. Capítulo 22 de Salmo, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1 y 2. ¿Puedo leer?
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. David, él lloró porque no podía ver a Dios. Él pensó que fue olvidado por Dios. Y él confesó de por qué no podía ver a Dios. Él estaba clamando. Por aquí es como cambió la oración de David a él. ¿Cómo? Capítulo 22, versículo 22. 22, versículo 22. Leamos juntos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22, versículo 22 dice que en medio de la congregación, dice David, que alabaré tu nombre. Hebreos capítulo 12, de la congregación mencionada aquí está dando la imagen de la iglesia. David en el principio no podía ver los cielos, no tenía fuerza de ver hacia arriba a los cielos y sintió como si era olvidado por Dios o dejado por Dios. Por entre medio de la congregación, su corazón le hizo ver hacia los cielos y los cielos se abrieron. Versículo 26. Leamos juntos. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Dice que vuestro corazón viva para siempre. Tu corazón será revivido. ¿A dónde? ¿A dónde puede ser restaurado tu corazón? ¿A dónde puedes ver a los cielos? ¿Y a dónde puedes experimentar el reino, las puertas de los cielos que sean abiertas? En la iglesia. En la iglesia está la provisión de Dios, está la obra de Dios. Y en la iglesia Dios puede ayudarte a ver a las cosas que están de arriba. ¿Por qué será que tratamos de reunirnos más seguido y tener comunión? Porque allí, donde los reunimos juntos, podemos ver el reino de los cielos juntos. Muchas veces escuchamos la palabra y no tenemos ninguna cosa en común en la palabra y no los encorvamos. Tu enfoque está hacia las cosas del mundo. No importa que tanto tratamos de levantar nuestra cabeza, no podemos. Pero entre más comunión tienes y más se reúnen, Dios te va a dar la fuerza de poner derecho tu espalda y ver hacia arriba. Yo los cristianos te va a ayudar y te va a establecer más entre más se reúnen juntos. Y cuando se reúnen juntos y escuchan la palabra y tienen comunión juntos, Dios va a transformar tu vida y te dará fuerza para ver las cosas de arriba. Todos los cristianos tenemos que tener un buen entendimiento, la importancia de la comunión. Porque la importancia no tenemos que faltar. Como saben, del 9 de febrero tenemos un seminario y les pido a todos que asistan. Y entre más escuchan, más tu espalda será más derecha y puedes ver más a los cielos. Y eso te va a equipar y va a cambiar tu vida para ser más de ayuda a las personas alrededor tuyo. Hoy estudiamos sobre la muerte de Esteban, el diácono Esteban, y cómo las personas fueron cortadas al corazón. La palabra de Dios es lo más importante de la iglesia. Y tienen que vivir una vida centrada en la palabra, de ver la importancia de ella. Y la palabra, cuando es implantada en tu corazón, eso va a guardarte.
y entre medio de los sufrimientos, él pudo ver hacia arriba a los cielos. Como resultado, los cielos se abrieron y pudieron ver la presencia de Dios. La iglesia es un lugar donde puedes ver hacia arriba. Tenemos que reunirnos más como uno y vivir para el Señor a la gloria de Dios. Vamos a orar juntos para terminar. Dios Padre que vives, te damos gracias. Gracias por darnos a la iglesia y tu palabra. Por favor, está con nosotros por medio de tu palabra, darnos fuerza en nuestros corazones y vida. Está con el seminario que debe venir, que vamos a tener de febrero 9. Mándanos nuevas almas para que las almas preciosas puedan regocijarse después de recibir la vida eterna. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.